El sol de la tarde caía implacable sobre el pueblo de San Esteban de los Santos cuando Héctor Cruz ajustó su sombrero de paja y se detuvo frente a la entrada del recinto ferial. Sus manos, callosas por décadas de trabajo en el campo, temblaban ligeramente mientras aferraba el sobre Manila que contenía sus ahorros. 400 pesos no era mucho, pero representaban meses de esfuerzo adicional después de la muerte de Verónica, su esposa. Hoy era el día, pensó para sí mismo, mientras pasaba los dedos por su bigote canoso, el mismo que su esposa siempre admiró durante sus 32 años de matrimonio. El recinto bullía de actividad. Hombres de negocios con botas relucientes y mujeres con joyas que brillaban bajo el sol conversaban animadamente mientras los caballos relinchaban en sus corrales temporales. Héctor, con su camisa blanca cuidadosamente planchada pero visiblemente envejecida, se movía como un espectro entre la multitud elegante. «Atención, señores y señoras, la subasta comenzará en 5 minutos», anunció un hombre corpulento desde un pequeño estrado. Héctor tomó asiento en la última fila, observando cómo los lugares privilegiados eran ocupados por familias como los Ramírez y los Herrera, dueños de las haciendas más prósperas de la región. Tomás Pérez, el hijo mayor de la familia Pérez, reía a carcajadas junto a sus hijos, todos vestidos como si asistieran a una boda en lugar de una subasta de caballos. El primer caballo, un pura sangre árabe de pelaje negro azabache, salió a la pista acompañado de vítores y aplausos. «¡Comenzamos con 10,000 pesos!», gritó el subastador. Héctor sintió como su corazón se encogía. 10,000, pensó mientras su mano apretaba el sobre en su bolsillo. Uno tras otro, los caballos desfilaron y fueron adjudicados por sumas que para él resultaban astronómicas. Su esperanza comenzó a desvanecerse cuando finalmente apareció un caballo mestizo de mediana edad. No era el más bello ni el más grande, pero sus ojos reflejaban una nobleza que hizo que el corazón de Héctor latiera más rápido. «Comenzamos con 500 pesos para este ejemplar», anunció el subastador con notablemente menos entusiasmo. La sala quedó en silencio. Los ricos hacendados conversaban entre ellos o revisaban sus teléfonos, desinteresados. La mano de Héctor se elevó casi involuntariamente. «Tenemos 500. ¿Alguien ofrece 600? La sala permaneció en silencio. 500 a la 1, 500 a las 2. De pronto, una voz resonó desde la primera fila. «Pero miren quién está participando», dijo Tomás Pérez, el hijo mayor de la familia Pérez, girándose para mirar a Héctor con una sonrisa burlona. «El viejo Cruz quiere comprar un caballo. ¿Con qué lo va a alimentar? ¿Con las hierbas que crecen al lado de su choza?» Una oleada de risas recorrió la sala. El subastador, desconcertado, observaba la escena. «Tengo mis ahorros». «Zrenia», respondió Héctor con voz firme, pero baja. «¿Tus ahorros?» Tomás se levantó teatralmente. «1,000 pesos», ofreció, mirando directamente a Héctor. «1,000 a la 1, comenzó el subastador, pero Héctor, con la dignidad que le quedaba, levantó su mano nuevamente. «100», dijo su voz apenas audible. Las risas aumentaron. Tomás, envalentonado por la reacción del público, continuó con su espectáculo. «2,000 pesos. ¿Puedes igualar eso, viejo?» El rostro de Héctor palideció. Sus 400 pesos parecían ahora tan insignificantes como una gota en el océano. «Yo», comenzó, pero las palabras se ahogaron en su garganta. «2,000 a la 1, 2,000 a las 2, 2,000 a las 3. «Vendido al señor Pérez», exclamó el subastador, claramente aliviado de poder continuar con la subasta. Tomás se levantó, haciendo una reverencia burlona hacia Héctor. «No te preocupes, viejo, ni siquiera quiero este caballo. Solo quería demostrar que este no es lugar para gente como tú.
Las carcajadas resonaron mientras Héctor, con la cabeza gacha y los hombros hundidos, se levantaba lentamente de su asiento. Con pasos pesados, comenzó a caminar hacia la salida, sintiendo cada mirada como una daga en su espalda. Mientras atravesaba las puertas del recinto, una voz profunda lo detuvo. «Señor, espere, por favor». Héctor se giró para encontrarse cara a cara con don Guillermo Solís, un hacendado que había permanecido silencioso durante toda la subasta, observando desde un rincón con expresión indescifrable. «Quisiera hablar con usted», dijo don Guillermo, sus ojos oscuros estudiando detenidamente el rostro ajado de Héctor. «Hay algo en usted que me resulta familiar. ¿Podría concederme unos minutos?» Héctor, sorprendido y aún dolorido por la humillación pública, asintió lentamente. No podía imaginar qué querría de él uno de los hombres más ricos y respetados de la región, ni por qué su rostro envejecido podría resultarle familiar a alguien como don Guillermo Solís. El aire parecía haberse detenido entre Héctor y don Guillermo mientras permanecían de pie junto a un viejo roble, a cierta distancia del bullicio del recinto ferial. El sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, tiñendo el cielo de intensos tonos cobrizos que recordaban a Héctor los cabellos de Verónica en sus años de juventud. «¿Quiere sentarse?», ofreció don Guillermo, señalando un banco de madera desgastado. Su voz tenía una firmeza amable que contrastaba con las burlas que Héctor acababa de soportar. «Gracias, señor Solís, pero no quiero robarle su tiempo», respondió Héctor con la dignidad que le quedaba. «Un hombre como usted seguramente tiene asuntos más importantes que atender». Don Guillermo sonrió, pero era una sonrisa cargada de algo que Héctor no supo identificar: nostalgia, tristeza. «El tiempo es lo único que tengo en abundancia a mi edad», dijo mientras se sentaba, invitando nuevamente a Héctor a hacer lo mismo. «Y francamente, me intriga usted. No muchos hombres caminan en un leil con tan poco y con tanto coraje al mismo tiempo». Héctor finalmente cedió. Se sentó, manteniendo cierta distancia. Sus manos nudosas y marcadas por años de arduo trabajo descansaban inquietas sobre sus rodillas. «Déjeme preguntarle algo, don Héctor», continuó don Guillermo, mirándolo directamente a los ojos. «¿Por qué es tan importante para usted tener un caballo? No es una simple cuestión de transporte, ¿verdad?» Algo en la mirada de don Guillermo, una sinceridad poco común entre los hacendados que Héctor había conocido, lo hizo bajar sus defensas. «Es una promesa», dijo finalmente, su voz apenas audible. «Una que llevo casi 50 años intentando cumplir». Don Guillermo se mantuvo en silencio, un silencio que invitaba a continuar. Héctor cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de tantos años de sacrificios, de noches solitarias, de promesas hechas a un hombre que ya no estaba en este mundo. Don Guillermo, atento, permaneció en silencio, esperando a que Héctor continuara. «Yo no tuve padres, señor», comenzó Héctor, sus ojos fijos en sus manos callosas. «O tal vez los tuve, pero no los recuerdo. Mis primeros recuerdos son de La Esperanza, una pequeña hacienda a las afueras de Guanajuato. Don Mateo Suárez, el dueño, me encontró abandonado en su propiedad cuando tenía apenas 3 años. Don Mateo...» Los ojos de don Guillermo se agrandaron ligeramente, pero Héctor, absorto en sus recuerdos, no lo notó. «Sí», continuó Héctor, «don Mateo no era un hombre rico, pero tenía un corazón del tamaño de su hacienda. Me tomó bajo su protección, me dio un lugar donde dormir en su granero y, con el tiempo, me enseñó todo lo que sabía sobre la tierra, los animales y, especialmente, los caballos». Héctor hizo una pausa, su mirada perdida en la lejanía, hacia donde las siluetas de las montañas comenzaban a difuminarse contra el cielo crepuscular. Don Mateo tenía un viejo alazán llamado Relámpago. Ese caballo y él eran inseparables.
Yo solía observarlos durante horas, maravillado por el entendimiento silencioso que compartían. Un día, cuando tenía 8 años, don Mateo me subió a relámpago. La sensación fue como si de repente el mundo entero se abriera ante mí. Héctor sonrió al recordar el momento, su voz tomando un tono nostálgico. Ese mismo día, don Mateo me hizo prometer que algún día tendría mi propio caballo. Un hombre y su caballo comparten algo que va más allá de las palabras, me dijo. Juré que lo conseguiría, aunque me tomara toda la vida. Don Guillermo escuchaba con atención, su rostro serio, pero sus ojos brillaban con un brillo especial, como si algo en las palabras de Héctor le resonara profundamente. La vida tiene sus propios planes, ¿sabe? Srenia, dijo Héctor, su voz apagándose. Cuando tenía 20 años, don Mateo enfermó gravemente. La hacienda ya estaba en dificultades, no podía sostenerse. Tuve que vender casi todo, incluso a relámpago para pagar los médicos. Aún así, no fue suficiente. Don Mateo murió un invierno y con él gran parte de mis esperanzas. El aire se hizo pesado y el sonido lejano de la subasta en el recinto parecía un eco distante, mientras ambos hombres permanecían en silencio. Pero cumplí mi promesa, murmuró Héctor, su voz quebrada. Me quedé con lo poco que quedaba de la esperanza, un pedazo de tierra demasiado pequeño para llamarse hacienda, pero suficiente para subsistir, y luego conocí a Verónica. Héctor levantó la mirada hacia don Guillermo, quien lo observaba con una expresión que parecía mezcla de simpatía y comprensión. Verónica. Ella era la hija de un panadero del pueblo. Nos conocimos en el mercado, donde yo vendía los pocos vegetales que lograba cultivar. Me miró directamente a los ojos mientras regateaba el precio de unos tomates, y supe en ese instante que pasaría el resto de mi vida con ella. La sonrisa que Héctor mostró al recordar a Verónica iluminó su rostro, pero pronto se desvaneció. Nos casamos 6 meses después. Éramos pobres pero felices. Trabajábamos de sol a sol, ella ayudando en la panadería de su padre durante el día y cosiendo para los vecinos por la noche. Yo cultivando la tierra y haciendo trabajos ocasionales en las haciendas cercanas. Pero pronto descubrimos que Verónica no podría tener hijos, continuó Héctor, la tristeza invadiendo su tono. Fue un golpe duro, especialmente para ella. Durante meses lloró en silencio cada noche, pensando que yo no la escuchaba. Pero un día me dijo, Héctor, quizás no podamos tener hijos, pero eso no significa que no podamos crear algo hermoso juntos. Héctor se detuvo y se frotó los ojos, como si la carga de esos recuerdos fuera demasiado pesada. Y así lo hicimos. Convertimos ese pequeño pedazo de tierra en un jardín. Plantamos flores, árboles frutales. Construimos una pequeña casa con nuestras propias manos. La gente comenzó a venir por nuestras frutas, nuestras flores. Poco a poco, la vida mejoró. Héctor dejó escapar una pequeña risa. Después de casi 30 años, finalmente parecía que podríamos permitirnos algo más que lo esencial. Le dije a Verónica que era el momento, que finalmente cumpliría mi promesa a don Mateo. Comencé a ahorrar cada peso que podía, incluso vendí mi reloj, un regalo de Verónica por nuestro 20º aniversario. Pero entonces, Verónica comenzó a sentirse cansada, dijo Héctor, su voz quebrada. Al principio, pensamos que era la edad, pero pronto se hizo evidente que era algo más serio. El diagnóstico fue cáncer avanzado. Le di cada peso que había ahorrado para mi sueño, y luego más. Vendimos parte de la tierra. Busqué tratamientos experimentales. Consulté a especialistas en la Ciudad de México. Nada funcionó. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, pero la secó rápidamente con el dorso de su mano. Hace un mes, Verónica me miró y me dijo, Héctor, es hora de que cumplas tu promesa a don Mateo. Yo me reuniré con él pronto,
Y quiero decirle que su Héctor, su niño perdido, finalmente tiene su caballo. Héctor levantó la mirada hacia don Guillermo, que lo observaba en silencio, su expresión tan inquebrantable como el propio paso del tiempo. Verónica murió esa noche, señor, y aquí estoy, un mes después, intentando cumplir una promesa que hice hace casi 50 años, solo para descubrir que sigo siendo tan pobre, tan insignificante como cuando era un niño huérfano en la esperanza. Don Guillermo permaneció en silencio por un largo momento. El viento comenzaba a elevarse y las estrellas ya comenzaban a asomarse en el cielo. Finalmente, cuando habló, su voz temblaba levemente, pero con una claridad que resonó en lo más profundo de Héctor. La esperanza, dijo lentamente, casi como un susurro. No he escuchado ese nombre en muchos años. Héctor lo miró, confundido. La esperanza. ¿La conoció usted, señor? Don Guillermo asintió lentamente, sus ojos brillando con algo más allá de la nostalgia. Don Mateo Suárez era mi tío, el hermano menor de mi madre. La revelación cayó sobre Héctor como una tormenta. ¿Usted conoció a don Mateo? Héctor quedó mudo por un momento, sus ojos fijos en don Guillermo, procesando las palabras que acababa de escuchar. La conexión, la historia de su propia vida entrelazada con la de este hombre respetado y rico, comenzó a desmoronarse en su mente, como un rompecabezas cuyas piezas por fin encajaban. Sí, continuó don Guillermo, su voz tomando un tono más grave, don Mateo era mi tío, el hermano menor de mi madre. Héctor se quedó sin palabras. Su mente comenzó a hacer conexiones que nunca había imaginado. Ese hombre que lo había criado, ese hombre que lo había cuidado cuando era un niño abandonado, tenía una relación directa con el hombre que ahora le ofrecía algo que nunca habría esperado, una oportunidad. Don Guillermo, viendo la expresión en el rostro de Héctor, continuó. Mi madre insistió siempre en que mi tío y yo mantuviéramos el contacto, a pesar de las diferencias entre nuestros mundos. Yo crecí en un mundo lleno de riquezas, de lujos, mientras él vivía una vida sencilla, dedicada al campo, a los animales. A veces, cuando era niño, solía pasar los veranos en La Esperanza. Recuerdo haberlo visto cuidar de un niño pequeño, cuando apenas tenía 3 años, encontrado cerca de un arroyo. Mi tío no podía dejarlo allí, por supuesto. El peso de sus palabras comenzó a asentarse en el aire entre ellos, pesado como una niebla espesa. Héctor no podía creer lo que oía. ¿Ese niño era yo?, preguntó, apenas capaz de creerlo. Sí, respondió don Guillermo con voz firme. Era usted, recuerdo ese día. Mi tío me habló de ti, de cómo lo encontró, de cómo a pesar de tener tan poco, lo cuidó como a un hijo. Lo crió con amor, con paciencia, y yo debo admitir que sentí celos. Mi padre nunca aprobó esa vida tan modesta, pero yo empecé a entender la conexión profunda entre él y tú. Mi tío vio en ti algo que no pudo ver en mí. Héctor se quedó quieto, mirando al suelo, su mente viajando de un recuerdo a otro, de un dolor a otro. Las piezas del pasado encajaban de formas que jamás imaginó. ¿Por qué no me buscaste antes?, preguntó finalmente, su voz un susurro lleno de confusión. Don Guillermo suspiró, mirando hacia el horizonte. Lo intenté, Héctor. Cuando pude regresar a México, hace unos 15 años, ya no pude encontrar la esperanza. La finca había sido vendida y nadie sabía tu paradero. Pregunté en el pueblo, contraté a investigadores, pero parecía que habías desaparecido. Héctor sintió una presión en el pecho, un nudo que no podía soltar. Las huellas de su pasado, de su vida perdida, de su familia olvidada, comenzaron a hacerle eco en el alma. Y luego, hoy, en esa subasta, continuó don Guillermo, sus ojos fijos en él con una intensidad palpable. Todo esto ha sido un ciclo que se cierra.
Lo que mi tío vio en ti, Héctor, eso no se olvida. Y hoy quiero que sepas que no estás solo. La revelación dejó a Héctor sin aliento. Todo lo que había luchado por obtener, todo lo que había hecho para cumplir la promesa de don Mateo, todo estaba tomando un giro inesperado. Se sentía como si el universo lo estuviera abrazando de una manera que nunca imaginó. «Ven conmigo, Héctor», dijo don Guillermo, interrumpiendo sus pensamientos. «Tengo algo que quiero mostrarte». Héctor asintió lentamente, sin entender completamente lo que estaba a punto de suceder, pero siguiendo a don Guillermo, que lo guiaba por un sendero flanqueado por antiguos robles, alejándose del bullicio del recinto ferial. Caminaron en silencio durante varios minutos, hasta que el sendero desembocó en una suave colina. Al coronarla, Héctor se detuvo en seco. Frente a él se extendía un amplio valle, bañado por los últimos rayos del sol, donde docenas de caballos de distintos colores y razas pastaban tranquilamente. La escena era tan hermosa, tan majestuosa, que Héctor se quedó sin palabras, incapaz de procesar la vista frente a él. «Los caballos», dijo don Guillermo con una sonrisa llena de orgullo, «siempre han sido mi pasión. Algunos dirían que es una obsesión». Héctor observaba, sin poder creer la belleza que se desplegaba ante sus ojos. La tranquilidad del lugar, la presencia de los animales, el sol descendiendo en el horizonte, todo parecía un sueño. «Es magnífico», logró decir Héctor, sin poder apartar los ojos del campo lleno de caballos. «Durante todos estos años», continuó don Guillermo, «cada vez que adquiría un nuevo caballo, me preguntaba si mi tío aprobaría mi elección, si tú lo aprobarías». Héctor miró a don Guillermo, confundido, sin saber a qué se refería. «¿A qué se refiere, señor?». Don Guillermo sonrió, su mirada volviendo al campo de caballos. «Ven conmigo», dijo. «Quiero que elijas uno de estos caballos. Cualquiera de ellos será tuyo». Las palabras de don Guillermo parecían irreales. Héctor no entendía. No puedo aceptar algo así», balbuceó. «Es demasiado». Don Guillermo negó con la cabeza. «Lo que es demasiado, Héctor, es que hayas esperado 50 años para cumplir tu promesa. Lo que es demasiado es que la vida te haya exigido tanto sacrificio y te haya dado tan poco a cambio». Colocó ambas manos sobre los hombros de Héctor, un gesto que borraba las décadas de separación y diferencias sociales. «Mi tío estaría orgulloso del hombre en que te convertiste, Héctor. Yo también lo estoy. Y sé que Verónica también lo estaría». Las palabras de don Guillermo golpearon a Héctor con una fuerza que no esperaba. Y en ese momento algo se rompió dentro de él, una carga de dolor que había estado guardando durante tantos años. Las lágrimas comenzaron a fluir libremente por sus mejillas, pero esta vez no las detuvo. «Elige un caballo», repitió don Guillermo suavemente. «Honra tu promesa, honra a don Mateo, honra a Verónica». Como si las palabras de don Guillermo fueran un llamado, un caballo alazán se acercó lentamente a ellos. Era un animal hermoso, de pelaje cobrizo, que brillaba como fuego líquido bajo la luz de la luna. Sus ojos grandes y expresivos se fijaron en Héctor con una intensidad desconcertante. «Relámpago», susurró Héctor casi sin pensar. «¿Cómo dices? ¿Se parece tanto a Relámpago?», explicó Héctor, extendiendo una mano temblorosa hacia el animal, que acercó su cabeza permitiendo la caricia. Don Guillermo sonrió. «Se llama Esperanza», dijo. «Lo compré hace 6 meses en una subasta en Querétaro». Héctor levantó la mirada hacia don Guillermo, una pregunta silenciosa en sus ojos. «Sí», confirmó don Guillermo. «La llamé así por la esperanza, por la hacienda de mi tío, por el lugar donde te encontró, por lo que nunca dejé de sentir, incluso en mis momentos más oscuros».
El caballo relinchó suavemente, como si aprobara la conversación, y ambos hombres sonrieron, el uno al otro, compartiendo una comprensión que trascendía las palabras. La luna ya había comenzado a elevarse en el cielo estrellado, y el suave murmullo del viento entre los árboles les daba la bienvenida a la quietud de la noche. Héctor, montado en el caballo alazán llamado Esperanza, sintió que el círculo de su vida se cerraba finalmente. Aquel caballo, tan similar a Relámpago, el de don Mateo, le otorgaba una paz que no había conocido en mucho tiempo. «Bienvenido a casa, Héctor», dijo don Guillermo, su voz suave pero llena de autoridad. Era la misma bienvenida que él había dado en sus propios pensamientos al entrar en este mundo de riqueza y poder. Pero esta vez era diferente. No por el valor material, sino por la conexión profunda y auténtica que acababa de formarse. La vida de Héctor había dado un giro inesperado y aunque el dolor seguía presente, ahora sentía que por fin había encontrado un lugar al que pertenecía. Los dos hombres caminaron lentamente hacia el campo, entre los caballos, mientras el sonido de sus pisadas era acompañado solo por el suave resplandor de la luna. El eco lejano de los relinchos de los animales llenaba el aire. Cada uno se sumía en sus pensamientos, pero la paz de ese lugar, la presencia de los caballos, la visión del horizonte, todo parecía decirles que había llegado el momento de la reparación, la promesa de don Mateo, el sacrificio, los años perdidos, las esperanzas rotas, todo había encontrado una forma de sanar. 3 días después, los habitantes de San Esteban de los Santos observaron, sorprendidos, a un hombre mayor cabalgando por las calles del pueblo con dignidad. Héctor Cruz, montado en un hermoso alazán, llevaba en su rostro una sonrisa serena, aquella que había dejado de mostrar hacía mucho tiempo, casi olvidada. Cuando pasó frente al café donde Tomás Pérez y sus amigos solían reunirse, estos se quedaron boquiabiertos al reconocer tanto al jinete como al magnífico caballo. «Ese no es el viejo del Leil, ¿verdad?», Zrenia murmuró uno de ellos incrédulo. Tomás no respondió, observando la escena con una mezcla de sorpresa y confusión. En ese momento, un elegante automóvil se detuvo junto al jinete. La ventanilla descendió, revelando el rostro de don Guillermo Solís. «¿Listo para la comida, hermano?», Zrenia preguntó en voz alta, lo suficiente para que todos los presentes pudieran escuchar. «Listo», respondió Héctor, su sonrisa más amplia que nunca. Esperanza y yo solo estábamos dando un pequeño paseo para abrir el apetito. Don Guillermo asintió, y antes de que la ventanilla volviera a subirse, dirigió una mirada significativa hacia la mesa donde Tomás y sus amigos observaban la escena, paralizados por la sorpresa. El automóvil avanzó lentamente y Héctor lo siguió a caballo. Un niño pequeño que pasaba por la calle señaló al jinete con admiración. «Mira, mamá, qué bonito caballo», dijo el niño entusiasmado. Héctor se detuvo y con un gesto elegante inclinó ligeramente su sombrero hacia el niño. «¿Te gustan los caballos, pequeño?». «Component placement», preguntó con una sonrisa. El niño asintió entusiasmado. «A mí también me gustaban cuando tenía tu edad», dijo Héctor, con una mirada llena de nostalgia. «Y sabes algo importante, los sueños, por más tiempo que tarden, siempre encuentran la manera de hacerse realidad». Con un suave movimiento de riendas, Héctor y Esperanza retomaron su camino, dejando tras de sí a un niño maravillado y a un grupo de hombres ricos que, por primera vez, comprendieron que la verdadera riqueza no siempre puede medirse en pesos o propiedades. A veces la riqueza más profunda se encuentra en los sueños cumplidos, en la promesa hecha y finalmente honrada. Héctor, con su corazón aliviado, cabalgaba bajo el sol de la tarde, y mientras avanzaba hacia su destino,
Sintió que por fin, después de tantos años de lucha, su vida encontraba sentido. El ciclo iniciado hacía casi 50 años junto al viejo alazán de don Mateo se cerraba, y el sueño de Héctor, el sueño de todos los sacrificios y las esperanzas perdidas, finalmente se había hecho realidad. Con cada paso de esperanza y cada mirada al horizonte, Héctor supo que la vida, a veces, tiene formas misteriosas de hacer justicia a los corazones nobles, incluso cuando parece que todo está perdido.